Un día casi lluvioso fue el testigo de aquel relato. 4 hombres y sus miedos, este que les habla y 3 que se aprestan a contar lo que pasó. Y una historia que asusta, pero que enternece a la vez. Nuestros nombres, ¿qué importan? Solo diremos que nos llamamos Alex, Aarón y Alonso. Eso fue lo primero que salió de la boca de aquel que se animó a hablar. Su cuerpo indicaba el estrés a que fueron sometidos y su calmada voz revelaba que todavía la historia le perturbaba. Era como si al hablar despacio y suave, algo o alguien no se enteraría de que está contando lo que sucedió. Los 3 estudiamos para ser forense, específicamente criminalística forense, al mismo tiempo que se dirigía a sus compañeros y estos asentían con un breve cabeceo positivo. El hombre se acerca un poco más como queriendo intimar antes de seguir con su relato. Entonces, no creemos en eso de lo paranormal, ni en fantasmas, ni en nada de eso. Pero lo que le venimos a contar no tiene ninguna explicación científica, lógica, ni nada. Y cuando dijo nada, la fortaleza de sus palabras, así como un gesto de su mano derecha, indica lo que quería decir. Fue en ese preciso momento en que empezó a lloviznar. A pesar de que eran casi las 3 de la tarde, la oscuridad nos hace parecer de que ya casi es de noche. Muy bien, les dije, y todos nos pusimos muy atentos y muy prestos para escuchar aquella extraordinaria historia. Usted sabe, siempre que hay una morgue de hospital, así como cuerpos de todo tipo, siempre habrá rumores, conjeturas, historias. Se decía que aquel lugar estaba embrujado por los espíritus de aquellos cuyos cuerpos habían pasado por sus frías camillas y las historias de ruidos inquietantes y apariciones fantasmales persistían. Para nosotros eran ganas de asustarnos, una historia de novatadas, ese tipo de cosas. Bueno, se dijo para sí mismo, a la vez que tomaba una nueva postura y sin rodeos. Esta vez empieza a contarnos. Hace poco hubo un crimen. Además de la tragedia, parte de los antecedentes era el dolor de la familia. Según reflejó la investigación, eran todos muy cercanos y el padre, el cual fue la víctima, muy respetado en su familia. Fue una investigación de más de 15 días. En donde creó grandes paradojas en el grupo familiar y en donde hasta la fe de muchos de sus integrantes se afectó, pues casi todos decían, según sus testimonios, de cómo era posible de que Dios permitiera de que a alguien tan bueno le sucediera algo así. Para la policía fue una maraña de testimonios y recopilación de prueba, tanto oral como física, en busca de la mayor evidencia posible, tanto por la presión social, así como la presión mediática de los medios. Creo que con esto nos ponemos en contexto. Mientras lo escuchaba me daba cuenta de que lo que estaba haciendo era un resumen de los hechos y de manera muy profesional, así como clara. Al final del día 15 un golpe de suerte. Un vecino de la zona puso una alerta donde tenían secuestrado al hombre y suministró una pista clave. Desafortunadamente se dio con los criminales, pero al hombre lo habían matado el día anterior. Ahora, a 24 horas de los hechos en aquella morgue, los 3 presentes y el cuerpo a la espera del análisis correspondiente. Esperábamos al médico residente, pero tuvo un atraso por el tráfico, así que solo empezamos un análisis patológico visual. Uno de mis compañeros observó el estado del cuerpo con apenas 24 horas de enterrado. Se encontraba bajo un rigor mortis fuerte. La tiesura era tal que parecía una estatua y la putrefacción de la carne, sobre todo en áreas muy definidas, era evidente y por sobre todo el olor nauseabundo
no se podía evitar. Fue en el momento en que uno de mis compañeros tocó el cuerpo, pues tenía partes de la ropa adheridas a su piel, y fue ahí donde todo comenzó. La temperatura cayó drásticamente, al punto de que al hablar titilábamos, las luces parpadeaban, y de pronto una voz ahogada se escuchaba por todas partes rodeándonos. Realmente, déjeme decirle, realmente nos impresionamos y nos llenamos de pavor. A mis compañeros se les salían las lágrimas. Los tres tartamudeábamos, no solo por el miedo, sino también por el horror y por el frío que hacía. Una voz seca y llena de odio se dejó escuchar, y la palabra asesino rezumbó en todo lo ancho de la habitación, seguido por un llanto que calaba los huesos, gritos de fondo, y un viento soplaba todo a nuestro alrededor. Y nos salimos corriendo, pues el terror nos tenía paralizados y éramos incapaces de dar paso alguno. Estábamos a su merced. La voz dio paso a otra palabra: dolor. Dolor. Y esta palabra exudaba luces y olores nauseabundos que hizo que Alex vomitara casi al instante. Cada uno de nosotros fue atacado de maneras diferentes. Dolor en el alma, dolores físicos, dolores inexplicables que no sabíamos de dónde venían o que tan siquiera existían. Fue lo que podríamos llamar una tortura espiritual. Ya el horror que había tomado la habitación, de haber persistido, creo que habría tomado nuestras corduras. En el peor momento en el que la resignación ante lo ocurrido será nuestro fin, se abrió de repente la puerta que habíamos olvidado que se encontraba allí. El umbral fue atravesado por el médico residente, el cual nos pidió que reaccionáramos de aquel aquelarre de horror. Sacó un rosario, un rociador con agua bendita, y con toda suavidad dijo: te entiendo. Qué doloroso es todo esto. Pero nosotros no tenemos la culpa. Mientras que las voces se multiplicaban alrededor del hombre, eso sí, sin tocarlo. Nosotros entendemos, pero por favor entiende, tu familia está afuera y esperan por tu cuerpo para sepultarte. En el dolor, la resignación es lo más importante para ellos. Por favor, tranquilízate y déjanos trabajar. Ellos no pueden verte así. Agachó su cabeza y empezó a musitar un Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo. De golpe, más que de repente, todo se calmó. Un silencio sepulcral era lo que nos rodeaba. Inmediatamente uno de nosotros cayó al suelo semi-inconsciente, y yo trataba de entender lo ocurrido y de no volverme loco. El hombre, con la paz intacta, prosiguió con un Ave María. No sé qué fue lo más impresionante, la escena de terror que acabábamos de ver, o la dulzura y el amor con la que el médico se había dirigido al cuerpo, y al cabo de un momento, el hombre retomó su labor y, dirigiéndose con una voz casi incólume, nos dijo: los cadáveres no se escuchan. Por eso lo más que podemos brindarles es el respeto que no tuvieron a la hora de su muerte. Volvió a ver al infinito, agradeció el momento y prosiguió con su trabajo, no sin antes decir casi en tono jocoso: yo también estaría chiva, a la vez que secaba y terminaba de acomodar con sus manos todos los instrumentos. La historia termina con el ataúd saliendo de la morgue y nosotros agradeciendo y esperando que algo así nunca nos vuelva a pasar.